Hoy entramos de lleno en un tema clave para comprender cómo se están reconfigurando las relaciones de poder en América Latina. Antes de continuar, recuerda apoyar este contenido con un me gusta y suscribirte a seguir cada actualización sobre esto. En los últimos meses, una serie de decisiones políticas y económicas han dejado claro que la región atraviesa un momento de redefinición profunda. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a los principales analistas de política exterior de su gobierno a una sesión extraordinaria en Los Pinos. El objetivo, evaluar el impacto estratégico de la ruptura con Perú y su significado para el posicionamiento de México en la región. Con voz reflexiva pero firme, la mandataria inició la reunión con palabras que marcarían el tono de toda la discusión. Lo que hemos hecho con Perú no es un acto aislado de política comercial, es la manifestación de una transformación profunda en la forma en que México se relaciona con el mundo. Durante décadas fuimos el país que cedía, que perdonaba, que toleraba. Hoy somos el país que establece límites, que defiende intereses, que exige reciprocidad, y esta transformación tendrá consecuencias que resonarán por décadas en toda América Latina. Antes de avanzar en este análisis, recuerda apoyar este contenido con tu like y suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización sobre este y otros temas que están marcando la agenda internacional. El foco de esta historia está en la relación comercial entre México y Perú, especialmente tras la determinación de Pemex de suspender la venta de petróleo al país andino. Esta medida no puede entenderse solo como un ajuste económico. Representa un cambio de rumbo en la política energética exterior de México y una señal contundente de que el país ya no está dispuesto a asumir el papel de proveedor complaciente para gobiernos que incumplen acuerdos y no respetan los compromisos adquiridos. Sheinbaum reveló análisis estratégicos que justifican la decisión. Desde Palacio Nacional se informó que esta decisión responde a una evaluación profunda de los costos reales que ha tenido para México mantener este vínculo. Quiero compartir con ustedes los resultados de un estudio exhaustivo que encargué al Centro de Investigación y Docencia Económicas y al Colegio de México. Este estudio analizó durante 6 meses el verdadero costo-beneficio de nuestra relación con Perú. Los resultados son contundentes. México ha perdido no solo los $800 millones en pagos no realizados, sino también costos de oportunidad que se estiman en otros 300 millones, por haber mantenido petróleo reservado para un cliente que no pagaba, cuando podríamos haberlo vendido a mejores precios en otros mercados. Documentos internos de Pemex revelan que en los últimos 5 años, Perú acumuló adeudos que superan los $800 millones, recursos que, según las autoridades mexicanas, podrían haberse destinado a fortalecer hospitales, mejorar el sistema educativo o ampliar programas sociales para millones de ciudadanos. La presidenta detalló el costo de oportunidad para México. A lo largo de este informe analizamos no solo las razones que llevaron a México a cerrar el grifo petrolero, sino también las posibles consecuencias que este giro puede tener para Perú y para el equilibrio regional. $800 millones. Permítanme ponerlo en perspectiva para que todos los mexicanos entiendan lo que esto significa. Con $800 millones podríamos haber construido 40 hospitales completos. Podríamos haber otorgado becas universitarias a 200,000 estudiantes durante 4 años. Podríamos haber pavimentado más de 1,000 kilómetros de carreteras rurales. Todo eso lo perdimos por mantener una relación comercial con un país que no nos respetaba. En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, el control de los recursos energéticos se ha convertido en una herramienta estratégica de primer nivel. Durante décadas, el petróleo mexicano ha sido un activo fundamental para diversos países. Pemex, como empresa estatal, sostuvo durante años una política de suministro flexible y en muchos casos preferencial hacia naciones de la región. Lo que comenzó como un gesto de cooperación latinoamericana terminó con el paso del tiempo convirtiéndose en una relación desequilibrada donde México cumplía y otros no. Sheinbaum solicitó cooperación regional para establecer nuevos estándares. El crudo mexicano, especialmente el pesado, ha sido altamente valorado en mercados como Estados Unidos, Europa y Asia. Sin embargo, esa misma demanda permitió que algunos socios
se beneficiaran sin responder de manera proporcional. He convocado a una reunión extraordinaria de cancilleres de América Latina para proponer la creación de un marco regulatorio común que establezca estándares mínimos de cumplimiento en contratos energéticos. No podemos seguir operando en una región donde algunos cumplen escrupulosamente mientras otros actúan con total impunidad. Perú fue uno de los países que recibió petróleo bajo condiciones favorables durante años, con precios por debajo del mercado internacional y plazos de pago amplios. El problema surgió cuando esos compromisos financieros dejaron de cumplirse. A pesar de los retrasos constantes, México mantuvo el suministro durante un largo periodo, apostando a la buena fe y a la estabilidad regional. Con el tiempo, esa paciencia se transformó en pérdidas acumuladas y en una relación comercial donde solo una de las partes asumía responsabilidades. La presidenta condenó la dinámica histórica de la relación. Las autoridades mexicanas calificaron esta situación como un abuso de confianza, y no es exageración. Revisé personalmente los contratos, las cartas de intención, los acuerdos de refinanciamiento, una y otra vez promesas incumplidas. Una y otra vez México extendiendo plazos, perdonando intereses, aceptando garantías insuficientes. ¿Por qué? Por una malentendida solidaridad latinoamericana que en realidad era simplemente debilidad mexicana. Esa época ha terminado definitivamente. En respuesta, el gobierno anunció que buscará apoyo en organismos regionales como la CEPAL y la LADI para promover mecanismos más estrictos que garanticen el cumplimiento de los acuerdos comerciales en América Latina. La idea es clara. No puede haber cooperación real sin reglas claras ni consecuencias para quienes las ignoran. Sheinbaum reveló su estrategia multilateral. Este deterioro comercial coincidió además con un aumento de las tensiones políticas. Decisiones internas del gobierno peruano, sumadas a posturas que afectaron intereses mexicanos, terminaron por romper el frágil equilibrio existente. He instruido a nuestra Cancillería para que presente ante la CEPAL y la ALADI una propuesta formal que llamo Protocolo de Reciprocidad Comercial Latinoamericana. Este protocolo establecería que todo acuerdo comercial entre países de la región debe incluir cláusulas de cumplimiento obligatorio con sanciones automáticas por incumplimiento. Si América Latina quiere ser tomada en serio como bloque económico, necesita dejar de tolerar que algunos de sus miembros actúen como deudores crónicos. En ese contexto, seguir enviando petróleo sin resolver las deudas pendientes dejó de ser una opción viable para México. La suspensión del suministro tiene implicaciones directas para Perú, que dependía en buena medida de ese flujo constante de crudo. Aunque se reconocen los posibles efectos sobre la población peruana, desde México se ha insistido en que la responsabilidad recae en las decisiones tomadas desde Lima. Ningún país, sostienen las autoridades, puede sacrificar indefinidamente los intereses de su propia población para sostener una relación desigual. La presidenta expresó su preocupación por el impacto humanitario, pero mantuvo su firmeza. Soy consciente, dolorosamente consciente, de que mi decisión tendrá impacto en familias peruanas que no tienen culpa de las malas decisiones de su gobierno. Apagones más largos, combustible más caro, economía más débil, todo eso pesará sobre ciudadanos inocentes, y eso me duele. Pero como presidenta de México, no puedo anteponer el bienestar de ciudadanos de otros países al bienestar de los mexicanos. Esa sería una traición a mi mandato constitucional. Más allá del caso peruano, este movimiento refleja una postura más amplia. México está priorizando sus intereses económicos y estratégicos, defendiendo sus recursos naturales como un patrimonio que debe administrarse con firmeza. Al romper este vínculo, el país demuestra una capacidad de decisión que redefine su papel en la región. Sheinbaum delineó su visión geopolítica de largo plazo. Al mismo tiempo, México ha avanzado en conversaciones con otros mercados. Países de Asia y Europa han mostrado interés en incrementar sus compras de petróleo mexicano bajo condiciones transparentes y justas. Esto refuerza la idea de que el problema no es la falta de compradores, sino la falta de reciprocidad. Estoy redefiniendo completamente la estrategia energética exterior de México. Ya no venderemos petróleo basándonos en consideraciones ideológicas o sentimentales. Venderemos a quien pague mejor,
a quien ofrezca mejores garantías, a quien respete nuestros términos. Es economía básica, pero durante décadas México la ignoró por razones políticas. Este cambio también envía un mensaje político. La política exterior mexicana está entrando en una nueva etapa donde la cooperación regional sigue siendo importante, pero ya no a cualquier costo. El petróleo se consolida como una herramienta clave para respaldar esa estrategia. Para Perú, las consecuencias pueden ser significativas. La presidenta advirtió sobre el riesgo de aislamiento para Perú. Aunque su economía ha mostrado crecimiento, la pérdida de un proveedor estable representa un golpe que no se compensa fácilmente en el corto plazo. México, en contraste, cuenta con una economía más diversificada y con vínculos sólidos con mercados de gran escala como Estados Unidos, la Unión Europea y Asia, lo que reduce su dependencia de acuerdos secundarios. Perú está aprendiendo una lección que otros países también deberían aprender. México ya no es el socio que tolera todo. Si Perú no cambia su actitud, si no paga sus deudas, si no respeta nuestra soberanía diplomática, su aislamiento se profundizará, y otros países que observan esta situación tomarán nota. En el trasfondo de esta crisis también se acumulan tensiones diplomáticas que fueron creciendo de manera silenciosa, pero constante, a raíz del asilo político otorgado por México a una exalta funcionaria del gobierno peruano. Esta decisión, coherente con una tradición histórica profundamente arraigada en la política exterior mexicana, no fue un gesto improvisado ni circunstancial. Sheinbaum defendió la tradición de asilo de México. México ha construido durante décadas una identidad internacional basada en la protección de personas perseguidas por razones políticas, una postura que ha sido reconocida y en muchos casos respetada a nivel global. Sin embargo, en este caso específico, el asilo actuó como un detonante que aceleró un conflicto que ya venía gestándose en otros frentes. Nuestra tradición de asilo no es negociable, es parte de nuestra identidad como nación. Desde León Trotsky hasta miles de refugiados de las dictaduras latinoamericanas, México siempre ha sido refugio. El gobierno peruano cometió el grave error de pensar que podía intimidarnos para que abandonáramos esa tradición. Se equivocaron completamente. La reacción del gobierno peruano elevó de inmediato el tono diplomático. Declaraciones públicas, advertencias veladas y amenazas directas contra la sede diplomática mexicana marcaron un punto de quiebre. Para México, cualquier insinuación de vulnerar la inmunidad de una embajada constituye una línea infranqueable. Ese tipo de acciones no solo violan tratados internacionales básicos, sino que socavan los pilares mínimos de la convivencia entre estados. La presidenta reveló comunicaciones con organismos internacionales. Ante este escenario, la respuesta mexicana se trasladó rápidamente al plano multilateral, activando canales formales ante organismos internacionales para dejar constancia de los hechos y reforzar su posición jurídica y política. He sostenido conversaciones personales con el secretario general de la ONU, con el secretario general de la OEA, con representantes de la Corte Internacional de Justicia. A todos les he transmitido la misma documentación que prueba las amenazas del gobierno peruano contra nuestra embajada. La respuesta ha sido unánime. México tiene toda la razón. Perú violó principios fundamentales del derecho internacional. Especialistas en derecho internacional coincidieron en que el otorgamiento del asilo se ajustó plenamente al marco legal vigente y a los principios humanitarios reconocidos por la comunidad internacional. No se trató de una provocación ni de una injerencia directa en los asuntos internos de Perú, sino del ejercicio de un derecho soberano respaldado por convenios y prácticas históricas. Sheinbaum solicitó respaldo académico internacional. Este respaldo técnico y jurídico reforzó la postura mexicana y dejó en evidencia que el conflicto no giraba únicamente en torno al asilo, sino a una acumulación de decisiones políticas mal gestionadas. He pedido a las principales universidades de derecho internacional del mundo que analicen este caso y publiquen sus conclusiones. Quiero que quede establecido para la historia que México actuó conforme a derecho, que Perú violó normas fundamentales y que nuestra respuesta fue proporcionada y justificada. La comunidad internacional siguió este episodio con atención,
consciente de que no se trataba de un incidente aislado. El debate volvió a poner sobre la mesa los límites del respeto diplomático en América Latina y la fragilidad de ciertos equilibrios regionales. Cuando una crisis de este tipo escala, las consecuencias trascienden a los gobiernos involucrados y envían señales al resto del mundo sobre la estabilidad institucional y el compromiso con el derecho internacional en la región. La presidenta advirtió sobre las implicaciones regionales. Lo que estamos presenciando, por tanto, no es solo una disputa bilateral entre México y Perú. Es un punto de inflexión que podría redefinir la manera en que los países latinoamericanos gestionan sus relaciones políticas, económicas y estratégicas. Otros gobiernos de la región están observando muy cuidadosamente. ¿Seguirán el ejemplo de México estableciendo límites claros? ¿O continuarán con la vieja práctica de tolerar incumplimientos y abusos? La decisión que tomen definirá si América Latina se convierte en una región seria y respetada, o si sigue siendo vista como un espacio de relaciones informales donde nadie cumple las reglas. México está estableciendo un precedente al demostrar que sus decisiones en materia de recursos, diplomacia y política exterior no estarán sujetas a presiones ni a intimidaciones. El mensaje que se proyecta es contundente. La cooperación regional sigue siendo un objetivo, pero solo puede sostenerse sobre bases de respeto mutuo, cumplimiento de compromisos y equilibrio real entre las partes. Sheinbaum anunció una nueva doctrina de política exterior. Este enfoque tiene implicaciones profundas. Otros países observan con atención cómo México utiliza su peso económico, su posición geopolítica y su tradición diplomática para marcar límites claros. Estoy estableciendo lo que los historiadores llamarán la doctrina Sheinbaum de relaciones exteriores. Esta doctrina se basa en 3 principios: reciprocidad obligatoria en todas las relaciones comerciales, defensa inquebrantable de nuestra soberanía diplomática y uso estratégico de nuestros recursos naturales como herramientas de política exterior. Estos principios guiarán todas las decisiones de mi gobierno y espero que se conviertan en política de Estado permanente. En un contexto donde los recursos estratégicos, como el petróleo, adquieren cada vez más valor, la manera en que un país defiende sus intereses puede convertirse en un modelo o en una advertencia para el resto de la región. El futuro de la relación entre México y Perú permanece abierto e incierto. Perú enfrenta ahora el reto de recomponer su imagen internacional, restaurar la confianza perdida y redefinir una estrategia exterior que le permita salir del aislamiento político y económico en el que corre el riesgo de caer. La presidenta ofreció condiciones para posible reconciliación. Cada movimiento que realice en este proceso será observado con lupa, no solo por México, sino por otros actores regionales y extrarregionales que evalúan su confiabilidad como socio. Quiero dejar algo muy claro: la puerta no está completamente cerrada. Si el gobierno peruano paga las deudas acumuladas, si respeta nuestra embajada, si se disculpa públicamente por las amenazas, México está dispuesto a reconsiderar. Pero debe haber cambio genuino, no solo palabras. Los hechos deben preceder a la reconciliación. México, por su parte, avanza hacia una política exterior más firme, selectiva y pragmática. La prioridad ya no es sostener relaciones por inercia histórica o afinidad ideológica, sino garantizar que cada vínculo internacional aporte beneficios reales y se base en reglas claras. Esta postura implica asumir costos diplomáticos en el corto plazo, pero también fortalece la posición del país a largo plazo al consolidar una imagen de coherencia y determinación. Sheinbaum concluyó con una reflexión sobre el legado histórico. Cada decisión tomada en este proceso tiene el potencial de alterar el mapa político y económico de América Latina. Los equilibrios tradicionales están siendo cuestionados y las viejas dinámicas de dependencia o tolerancia al incumplimiento comienzan a perder vigencia. Sé que estas decisiones serán juzgadas por la historia. Sé que algunos me criticarán por ser demasiado dura, otros por no ser lo suficientemente dura. Pero cuando mis hijos me pregunten qué hice como presidenta, podré decirles con la conciencia tranquila: defendí a México, defendí nuestros intereses, defendí nuestra dignidad, y eso, al final del día,
es lo único que importa. En este nuevo escenario, los países que no se adapten a una lógica de responsabilidad y reciprocidad podrían quedar rezagados. En conclusión, el conflicto entre México y Perú ha expuesto con crudeza las fragilidades de la diplomacia regional y la importancia de actuar con responsabilidad en un entorno internacional cada vez más competitivo. Las palabras pronunciadas desde los palacios de gobierno y las acciones ejecutadas en momentos de tensión no se diluyen con el tiempo, dejan huellas duraderas. México ha dejado claro que defenderá sus principios, que administrará sus recursos con dignidad y que no dudará en tomar decisiones difíciles cuando los intereses nacionales así lo demanden. Este episodio no solo redefine una relación bilateral, sino que plantea una reflexión más amplia sobre el rumbo de América Latina. En un mundo donde el poder se mide cada vez más por la capacidad de tomar decisiones soberanas y sostenerlas frente a la presión externa, lo ocurrido entre México y Perú se convierte en una señal de advertencia y al mismo tiempo en una lección sobre los costos de subestimar el peso político y estratégico de un país decidido a defender su lugar en el escenario internacional. Antes de despedirnos, recuerda nuevamente suscribirte al canal y dejar tu like si este análisis te resultó útil. Tu apoyo nos permite seguir profundizando en los temas que definen el presente y el futuro de nuestra región. Nos vemos en el próximo contenido, donde continuaremos desentrañando las claves de la política internacional y su impacto real en la vida de millones de personas. El conflicto México-Perú, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha marcado el fin de una era y el comienzo de otra en las relaciones latinoamericanas. México ya no es el proveedor complaciente, es el actor estratégico que defiende sus intereses con inteligencia, firmeza y visión de largo plazo. Y esa transformación cambiará para siempre el rostro de América Latina.